Como íbamos diciendo, el problema que se plantea el autor en este libro es en la parte sobre el cerebro. Nosotros necesitamos más información, aún los que estamos sanos, porque se está buscando de qué manera el cerebro enfermo se puede reparar con la ayuda tecnológica. Llamaríamos cerebro enfermo a un cerebro que está dañado o que tiene algún problema del orden de la degeneración del cerebro. Eh, Hay muchas cuestiones del sistema nervioso que no se pueden corregir fácilmente. Entonces la idea es corregirlos desde afuera con aparatos o desde adentro, interponiendo algunas estructuras de tipo cibernético que puedan más o menos llevar a que nosotros podamos tener recuerdos. Pero aquí hay una serie de preguntas que se pueden hacer. ¿Se pueden incorporar recuerdos falsos en la mente de una persona, en el cerebro de una persona? Sí, se puede hacer eso. Entonces, por otra parte, la calidad del recuerdo no es solamente intelectual, es emocional. Si yo pongo un recuerdo de algo que yo no viví, ¿cómo puedo saber que ese recuerdo es falso? En principio, habría que ver la calidad emocional del recuerdo. Cuando yo recuerdo algo, hay una emoción de tristeza o de alegría o de enojo con aquello que yo recuerdo. En este momento tenemos que dejar a un lado, provisionalmente, la idea de Freud de los recuerdos encubridores, ¿no es cierto? Freud decía que cuando yo recuerdo algo en el pasado, que es difícil que a esa edad recuerde algo, es porque hay un problema previo. Entonces, el inconsciente recurre a tapar esa cuestión que puede ser dolorosa, eh, poco atractiva, con un recuerdo falso que se interpone ahí. A lo mejor, evidentemente, aquello sí sucedió, pero yo lo interpongo, sucedió en otro momento, pero yo lo interpongo para no acordarme de aquel momento doloroso. Entonces, olvido el recuerdo doloroso, lo niego, y pongo otro recuerdo allí de algo que sí pasó, pero en otro momento. Esas son cosas que cree haber descubierto Freud en sus investigaciones clínicas. No sabemos exactamente si eso es así, pero sabemos que se pueden inducir recuerdos. Están ya investigando sobre esto. Y ahí el problema es si se pueden inducir recuerdos falsos, digamos. Eso también es un problema grave, porque una persona podría ser cambiada con recuerdos falsos, ¿no es cierto? Se podrían investigar de que a lo mejor una persona puede ser eh, decidida a tener algunas posturas políticas con recuerdos falsos de cosas que pasaron en su niñez. Así que todo esto implica una gran novedad para las personas que tienen problemas cerebrales y al mismo tiempo un gran peligro si es que no podemos nosotros controlar todo lo que sucede con respecto a cómo manejar las cuestiones del sistema nervioso. Pero sí hay un capítulo entero que le dedica el autor a todo este tipo de experimentos. Van a ver también que Harari, un autor que veremos después, también habla de los experimentos que se pueden hacer con el sistema nervioso y la robótica, la informática, todo aquello. ¿Cómo se pueden unir estas cosas? Entonces, veamos uno de las áreas en que se puede aplicar esto, que es la educación. La educación en este momento, ustedes me están viendo y me están escuchando, no estamos en una clase real, estamos en una clase virtual. En la clase virtual ustedes me ven, me escuchan más o menos, damos la clase, pero no es lo mismo que eh, la clase real, vivencial, porque en la clase práctica vivencial hay una especie de estímulos, no los tenemos en este tipo de clases virtuales. Varios neurólogos, neuroanatomistas o gente dedicada a cuestiones de neurología, nos avisan que
es bueno no perder la comunicación real con las personas. Esto se dijo antes de que apareciera la pandemia, pero es bueno cada tanto ver a las personas personalmente, en vivo y en directo, digamos. ¿Por qué? Porque el acostumbrarse a ver a la persona a través de un celular o a través de la computadora es no tener el estímulo real de la otra persona. El sistema nervioso se da cuenta cuando está frente a una persona real o no. Entonces, el sistema nervioso, cuando no está frente a una persona real, siente que le falta una parte de la experiencia de la convivencia real. Y eso un poco daña el sistema nervioso. Acostumbra al sistema nervioso a ver imágenes que no son las reales y nos desacostumbra de la interacción. Y esto es malo porque hay toda una parte del sistema nervioso que se va apagando. Así que no podemos nosotros dejar la interacción real entre personas, porque el sistema nervioso pierde una gran cantidad, una gran calidad de percepción y de estímulo. Así que el hacer clases virtuales permanentemente tampoco es una gran solución. O sea, es una buena solución para algunas cosas y no para otras. Entonces, eh, ¿cuál sería la solución? Hay que buscar soluciones intermedias. Veamos, como les decía, el caso de la educación de manera más precisa. Yo he dicho antes algo que a algunos les parecía fantasía, pero ahora se están acercando a esto, de que la educación se puede introducir en el cerebro sin necesidad de pasar clases. Tarde o temprano eso va a ser perfectamente posible. Van a ver en este libro que hay avances eh, imaginativos nuevos, como por ejemplo tomar píldora pueda tener un efecto de memoria y tal vez de memorizar cosas específicas. Una píldora de Feno 2, digamos, ¿no? Eh, entonces, vamos a llegar tarde o temprano, más temprano que tarde, a que hayan muchos métodos de incorporar conocimientos sin necesidad de leer, sin necesidad de estar estudiando permanentemente e incluso sin necesidad de estar pasando clases. Es posible que se llegue a esto. Por lo tanto, el futuro de la educación es muy discutible. ¿Qué clase de educación vamos a recibir y en qué medida? ¿Qué clase de educación van a recibir? Yo no voy a decir, voy a recibir, yo ya estoy viejo, no voy a recibir esa clase de educación. Pero sí existen posibilidades que se dan para otro tipo de casos, ¿no? Vean, yo estaba leyendo más temprano cuestiones de literatura y vi el caso de un escritor árabe, que creo que ya falleció. No recuerdo el nombre ahora porque vi varias cuestiones de literatura árabe. Y este escritor egipcio eh, es ciego desde la niñez, pero ha llegado a ser un gran escritor. Ha leído mucho porque ha leído en braille, le han contado las cosas, ha visto todos los sistemas posibles para aprender. Y ha llegado a tener doctorado en Europa y ha llegado a ser incluso ministro de Educación de Egipto. Es un hombre que ha hecho una carrera extraordinaria siendo ciego desde la niñez, ¿no es cierto? Ustedes saben que Rodrigo, el autor del concierto de Aranjuez tan famoso, este señor también es ciego de nacimiento, o de la niñez, muy temprana, se quedó ciego muy niño y siguió la educación musical aún siendo ciego. Y ha hecho grandes composiciones musicales siendo ciego. Pero esto implica que el cerebro puede reemplazar muchas funciones. Ahora, pensando en que el cerebro puede reemplazar muchas funciones, también se está pensando que se pueden colocar esas funciones en el cerebro si no funcionan bien. Entonces, mediante pastillas, mediante chips, mediante diferentes tipos de posibilidades, se está tratando de que el cerebro se amplíe, aunque sea con modos cibernéticos.
Eh, Veamos el caso actual. Actualmente nosotros no podemos ir a la universidad, se está tratando por la pandemia, que no parece que vaya a pasar muy rápido, lamentablemente, pero esta pandemia ha obligado a las clases virtuales. Bueno, estamos en clases virtuales. Eh, no es tan perfecto como lo hubiéramos pensado antes, pero algo es algo. Todavía no tenemos la perfección o la sensación de la clase real, ¿no es cierto? La clase virtual no es exactamente lo mismo. Pero pensemos en un futuro, cuando ya no haya la pandemia, la posibilidad para algunos alumnos, algunos que les gustan las clases virtuales, seguir las clases virtuales, y a otros que les gustan las clases presenciales, ir a la universidad y pasar clases presenciales. Entonces tendríamos clases presenciales o virtuales a elección del alumno, pero las clases presenciales se graban. Esas clases grabadas se pueden pasar simultáneamente a los alumnos que están en su casa o se pueden grabar para que después algún alumno que por algún motivo no pudo estar ni en la clase presencial ni en la virtual, después ver la grabación. Todo esto ya se puede hacer. Creo que ya estamos en esas condiciones. De manera que se puede elegir pasar clases virtuales o pasar clases presenciales. Yo creo que esto ya más o menos lo podemos manejar. Pero además de esto, como les digo, se está pensando en cómo incluir clases con chips puestos en el cerebro o con pastillas que pueden producir aspectos de memoria selectiva. Eh, Porque en el cerebro tenemos memoria selectiva, hay memoria para diferentes cuestiones que pueden ir a diferentes secciones del cerebro. Eh, Se ha visto también, la neurología nos ha enseñado eso, que si el cerebro se daña en un sector, hay otros sectores que tratan de reemplazar esa parte dañada y con un ejercicio neurológico la persona puede más o menos volver a mantener una cierta memoria y un cierto rendimiento cerebral con otras partes del cerebro si hay una parte dañada. Es decir, que las neuronas pueden cumplir diferentes funciones y reemplazar a otras. Todo esto se puede hacer con una ejercitación. Por eso la neuropsicología a mí me parece interesantísima para este tipo de cuestiones. Aprendizajes, reaprendizajes, acomodación de aprendizajes mal hechos. Eh, Creo que podemos esperar mucho del desarrollo de la neuropsicología y también de la neuroeducación. Entonces, estamos frente a un panorama muy interesante que va a afectar toda nuestra vida, pero especialmente va a afectar esto de la educación, que me interesa que ustedes lo lean bien, porque no se trata de criticar solamente la educación tal como está ahora, que es perfectamente criticable, ¿no? Es perfectamente criticable. Por ejemplo, no sabemos todavía, yo finalmente no lo sé, declaro no saberlo, eh, no sé cuál es la educación de los colegios en Bolivia. Todavía no lo sé. Hay colegios privados que a pesar de ser colegios privados no dan una buena educación. Y hay chicos que a lo mejor han pasado clases en colegios eh, que están fuera de la ciudad o colegios que no tienen todas las condiciones necesarias y sin embargo han aprendido bien. Por su propia cuenta han leído, han aprendido, han buscado. Entonces, también en ese caso yo pienso que la virtualidad nos puede hacer bien. Entonces, tal vez las clases virtuales para el colegio puedan ayudar mucho a que los chicos aprendan más y que no haya esta diferencia entre si pasaste en un colegio privado o en un colegio fiscal. El colegio fiscal es malo, el colegio privado es bueno. A lo mejor yo pienso que con la tecnología digital nosotros podemos ir más allá de eso. Podemos lograr una educación pareja en todos los niveles. No hay ricos ni pobres, no hay una educación mejor o peor, sino que a través de la educación virtual todos los chicos de un país puedan tener las mismas oportunidades de aprender una, una experiencia de calidad educativa. Todo esto, por supuesto, requiere un control mejor de las condiciones que tiene ese chico para estudiar, ¿no es cierto?
si los padres hacen trabajar a su hijo, entonces el niño va a tener que buscar otros horarios. Pero esos horarios serán posibles gracias a la tecnología. Lo que debería ser posible también, gracias a alguna buena revolución social, es que ese chico no tenga que trabajar, digamos, ¿no es cierto? Porque estudiar y trabajar es muy difícil. Eh, yo no tuve que trabajar cuando estudiaba en colegio, pero sí cuando estudié en la universidad, en Argentina. En Argentina hice 3 carreras a medias, porque no me gustaban del todo. Pero cuando empecé una de las carreras a medias, yo trabajaba y estudiaba. Es difícil, es muy difícil. Después acá en Bolivia es que terminé esta carrera de psicología y bueno, ya me dediqué a otra cosa. Pero también trabajaba y estudiaba, ya era mayor. Entonces trabajar y estudiar es difícil. No es imposible, pero es difícil. Entonces, yo pienso que las nuevas tecnologías pueden ayudar en muchos casos a superar barreras económicas, barreras físicas, barreras que tienen que ver con la salud, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sabemos entonces que hay casos en que se pueden lograr cuestiones de educación muy buenas. Les he contado el caso de personas ciegas casi desde niños, casi de que han podido hacer carreras incluso universitarias. Han llegado a tener doctorados, han llegado a tener, como ese escritor egipcio, ha llegado a ser ministro, digamos. Entonces, no hay impedimentos cuando tenemos una sociedad colaborativa, una sociedad que colabora con todos los ciudadanos, cualquiera sea su profesión, cualquiera sea su condición física o fisiológica de salud. Estaríamos entonces en la posibilidad, muchachos, de que cualquiera sea la cuestión física que alguien padezca, la salud se mejore. Hay que leer bien también en este libro el capítulo sobre la salud. Eh, se promete que a partir de las investigaciones que se están haciendo con robots, con cibernética, se puede mejorar la salud de las personas. Personas que tenían problemas cerebrales pueden mejorar la salud cerebral. Personas que tenían problemas físicos pueden mejorar. Hay un pequeñísimo artículo que vi en internet, me lo enviaron, sobre las últimas investigaciones que se están haciendo en Israel. Y hay algunas investigaciones valiosísimas. Por ejemplo, un aparato que hace un estudio de la persona y el aparato pronostica los problemas de salud que esa persona podría tener hasta 10 años adelante, para que la persona pueda prever. Usted tiene esto, si no corrige esto, en 10 años le puede pasar esto y esto y esto y esto y esto. Es decir, la máquina hace un pronóstico de lo que te puede pasar si no corriges tal o cual problema. Y te dice, este problema tiene, este problema lo tiene que corregir. En 10 años este problema puede transformarse en tal enfermedad. Hay máquinas que resuelven eso. Hay máquinas que pueden resolver cosas que ya ni los médicos pueden resolver. Esto es lo grandioso, para mí es grandioso. Por eso yo estoy entusiasmado con todo este mundo de la cibernética, la informática, es hermoso. Hay peligros, sí hay peligros. Entonces también tenemos que estudiar los peligros de todo esto. Siempre hay peligros. Aun cuando no había cibernética, también habían peligros. Entonces yo digo, dejémonos de fastidiar con esto de ver peligros en todas partes. Hemos vivido en épocas donde la gente dice, las épocas, el pasado era más lindo, éramos más libres, éramos más naturales. Eh, no, no, no es cierto. Antes no habían teléfonos celulares, entonces podíamos jugar, los padres confiaban en nosotros, no importaba a qué hora volviéramos. Ojo, también en otras épocas se han perdido niños, también en otras épocas han habido violaciones.
Lo que pasa es que la prensa de aquella época no publicaba todos los problemas que había. Entonces recordemos también que no porque una época pasada la recordemos como mejor, era mejor, no era mejor. No es cierto, no es cierto. Habían violaciones, habían crímenes, habían pérdidas de niños, había todo. No es que estábamos todos felices. Estábamos todos felices porque tratábamos de ser felices con la realidad que teníamos, ¿no es cierto? Pero si nosotros podemos tener un chip que avise de un peligro y nos pueden salvar de ese peligro, a mí me parece muy bien. Ahora, vamos a confiar en la sociedad futura, en la sociedad que está eh, programándose para el próximo futuro. No sé, no sé, la verdad es que no sé, porque la pregunta es, ¿la policía nos puede ayudar? Hay una mujer que a lo mejor está siendo atacada y hay un chip que se conecta con la policía va y salva a la mujer. Perfecto. La pregunta es, ¿confiamos en la policía? Eso ya va a un nivel ético, moral grave, que traspasa todos los problemas de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? La policía va y rescata a la mujer, agarran al tipo que quería violarla y le pegan, lo meten preso. La pregunta, ¿la policía al recoger a la mujer la puede violar igual que el que la iba a violar y le dice a la mujer que no diga nada porque ellos son la policía? ¿No es cierto? Esas cosas ocurren esas cosas. La policía no es confiable totalmente. El ejército no es confiable, los gobiernos no son confiables, nada es confiable, nada ni nadie es totalmente confiable. Esto ya es un problema mayor que excede a la cuestión tecnológica. Esto ya tiene que ver con una filosofía de la sociedad y esto tiene que ver con nosotros como psicólogos. El asunto es, ¿podemos dar nosotros como psicólogos fe de que la gente es buena, de que la gente sufre, y nosotros como psicólogos, ayudados con la tecnología, vamos a ayudar a la gente que sufre? Sí, sí, podemos ayudar a la gente que sufre, pero a mí me interesaría ver si hay cosas que se pueden cambiar, digamos. Si hay gente torcida, hay formas de pelear contra la gente torcida, hay formas de escapar de los psicópatas, hay formas de terminar con determinados tipos de psicopatía, de tipos que se encargan de ser crueles y matar a toda la gente que puedan, de tipos que no solamente violan a una mujer, sino que la cortan en pedazos y cada pedazo lo llevan a distintos lugares. Eso también es cierto. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde la tecnología nos ayudará a ser mejores seres humanos? ¿Hasta dónde la tecnología nos ayudará a evitar crímenes, evitar accidentes, evitar suicidios? ¿No es cierto? Ustedes saben que las tasas de suicidio más grandes en los últimos años han sido de suicidio infantil, no de suicidios de viejos. Los suicidios de viejos empezaron en Suecia en el año 50 y tantos, porque Suecia fue uno de los primeros países en tener una buena economía y darle jubilación a personas que estaban todavía relativamente jóvenes, y una buena jubilación. Entonces, para una persona de 40 y tantos años, se jubilaba, tenía una excelente jubilación, pero encontraba con que ya no tenía nada que hacer con su vida. La jubilación ha traumatizado a muchas personas muchas veces. Y existe todavía esta idea. ¿Para qué te vas a jubilar? No vas a hacer nada, te vas a aburrir. Mentira, yo me voy a jubilar y no me voy a aburrir porque quiero dedicarme a la literatura desde hace tiempo. ¿Sí? Quiero terminar de leer cosas de literatura y filosofía, que hay mucho para leer. Y tal vez, si puedo, publicar algunas cosas. No me voy a aburrir para nada. Pero existe esta cuestión de el jubilado. ¿Qué va a hacer el jubilado? Pues bien, en Suecia, como les digo, fue el primer país en jubilar personas jóvenes y muchas de estas personas se suicidaron. Entonces,
¿Hubo suicidios de jubilados? Sí. ¿Dónde? En Suecia. ¿Cuándo? En los años 50 y tantos, 60 y tantos. ¿Se puede prevenir esto? Tiene que prevenirse. Entonces, un mundo informatizado nos puede dar una idea de qué peligros puede correr una persona al ser jubilada o al ser operada o al ser cambiada de sexo o a lo que sea. Porque hay cosas que se hacen y no se sabe qué es lo que pasa después. Y esto es muy importante para nosotros como psicólogos. Eh, la pregunta es, ¿los psicólogos vamos a permitir que una máquina sepa más que nosotros? Bueno, pero si la máquina sabe más que nosotros y lo hace mejor, ¿por qué no? A lo mejor la psicología desaparece también. A lo mejor la profesión de psicólogo es una profesión que está próxima a desaparecer. Así que estudien rápido antes de que la tecnología nos borre a todos los psicólogos. Pero sería interesante saber si una máquina puede predecir aspectos futuros de la condición humana de alguien que ha sufrido un cambio, ¿no es cierto? Una persona se jubila y una máquina estudia el sistema nervioso de la persona y te predice, esta persona jubilada en 3 años se va a suicidar, esta persona jubilada va a ser feliz, va a desarrollar muchas cosas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O una persona que ha hecho un cambio de sexo. Hay muchas personas que se operan cambio de sexo, pero ahora, bueno, ya hace un tiempo, han visto que tienen que tener un proceso de psicoterapia o estar con un psicólogo previamente antes de hacer ese tipo de operación. Porque hay muchos que se han hecho esa operación y después se arrepienten. Dicen, no, 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 quiero volver a hacer como era antes. Eh, y ya no puedes, o sea, en una segunda operación la persona podría correr riesgos bastante fuertes. Pero una vez que la persona se hace la operación, de hombre a mujer o de mujer a hombre, pueden haber después algunos arrepentimientos, algo que a la persona no le gusta, la persona tenía cierta expectativa y resulta que cuando está en otras condiciones, la expectativa no se cumple, ¿no es cierto? O cualquier tipo de operación. Hay mucha gente que se han hecho operaciones N, ¿sí? Eh, acuérdense de Michael Jackson, por ejemplo, ¿eh? Que se hizo muchas operaciones para ser blanco, pero esas operaciones le produjeron problemas muy terribles en la piel, en todo su organismo. O sea, ese muchacho tomaba además drogas porque tenía muchos dolores como consecuencia de las operaciones que se había hecho. Entonces, no puedes arruinarte la vida porque no supiste cómo elegir un cambio en tu fisonomía, en tu salud, en lo que sea. Así que sería muy interesante que una máquina nos diga, si esta persona quiere hacer ese cambio, le puede pasar esto y esto y esto y esto y esto. Mejor que un psicólogo. Entonces la máquina te predice qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque la máquina lee tu cerebro. Dice, esta persona con esta estructura cerebral, si hace este cambio, va a reaccionar así, 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 así. Por lo tanto, yo creo que las máquinas nos van a ayudar muchísimo, chicos. No hay que tener miedo de esto. ¿Sí? Sí está el factor político, que si nos van a controlar, bla, 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 bla. Nos controlan, nos controlan. Pero si tú no te decidas a ser un revolucionario iluso, trata de aprovechar todo lo que hay. Yo quiero aprovechar para meterme en el Museo del Louvre a través de la computadora, o meterme en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos con mi computadora y leer todo lo que pueda, o meterme en ciertas bibliotecas importantísimas que ya se han abierto también a Internet, ¿no es cierto? Hay grandes museos, el Museo del Louvre está abriendo ya todas unas páginas en computadora para que tú puedas meterte con la computadora, te metes con el Internet en el museo y ves las obras más importantes del Museo del Louvre. Hay varios museos que te permiten entrar a través de Internet. ¿Cómo no vas a aprovechar eso? Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar todo lo bueno que tiene la tecnología? Hay que hacerlo. Yo soy partidario de que hay que aprovechar la tecnología. Si la tienes, ¿por qué no usarla? Ahora, que la tecnología trae problemas, evidentemente.
Hay problemas políticos, personales, grupales, sociales, sí, y hay que encarar esos problemas y ver la solución, ¿no es cierto? Vean, por ejemplo, ya hay veces que yo me agarro el celular o me meto en la computadora y a lo mejor me quedo mucho tiempo ahí sin motivo. Por ahí tomo la conciencia del asunto y digo, basta, y me salgo, ¿no?, de esto, ¿no? En mi computadora, casi mejor que en mi celular. En la computadora veo cualquier cantidad de cosas. Y lo que me encanta de la computadora es que mientras ves una cosa, puedes buscar otra y otra y otra acerca del mismo tema que estás viendo. Por ejemplo, me gusta una música, la busco, la encuentro, escucho la música, escucho el conjunto, pero simultáneamente puedo ver quién fue el autor, cómo fue, qué pasó, cómo esto, bla, 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 bla. Y simultáneamente puedo ver las críticas que se hicieron para esa obra musical. Puedo estar viendo varias cosas y escuchando la música todo al mismo tiempo, buscando. Es decir, es maravilloso. Ahora, ¿por qué lo veo yo maravilloso? Porque yo voy a cumplir este año 75 años. Y para mí es maravilloso porque yo he visto todo un desarrollo de la tecnología. Entonces digo, bueno, pucha, estas cosas no teníamos antes, hubiéramos querido tenerlas. Ahora las tenemos, hay que aprovecharlas. Ahora, seguramente yo he visto ya, este, los niños de hoy ya están prestos a todo lo que es eh, la, la, las posibilidades tecnológicas, ¿sí? Claro. He visto niños pequeños, sobrinos, mis nietos, que pueden agarrar un celular siendo pequeños y empiezan a manejarlo. Les enseño tres o cuatro cosas y ellos mismos se divierten con el celular, aprenden a usarlo y lo usan bastante bien. ¿Sí? Un niño que es casi, casi como mi nieto, cuando tenía 5 o 6 años, había visto cómo manejaba su abuelo el celular. Y él eh, llamó a su papá con el celular, apretó sus teclas y dejó un mensaje grabado para su papá. Papá, la mamá todavía no ha llegado, entonces ven acá porque yo necesito que la mamá esté, bla, 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 bla. Dejó un mensaje y lo mandó a su padre y su padre escuchó el mensaje. Nadie supo cuándo este chico aprendió a usar el celular de esa manera. Nadie en la familia sabe cuándo ni cómo aprendió a usar el celular de esa manera. En muchas familias, hay familias que no saben cuándo, en qué momento sus hijos aprendieron tal o cual cosa. Entonces nos estamos enfrentando a una educación o a una autoeducación que va más allá del control de los padres, más allá del control de la familia, incluso más allá del control social, ¿no es cierto? Los chicos que están haciendo ahora van a ser adultos con posibilidades que nosotros no nos imaginamos. Gracias a la tecnología, sí, claro. Gracias a la tecnología estamos haciendo esta clase ahora. En otras épocas hubiera sido imposible, por supuesto. Y les digo, gracias a la tecnología, yo creo que la educación tiene que cambiar. Ya les digo, una vez que pase la pandemia, va a durar, pero va a pasar, obviamente. Las personas que estén más allá de la pandemia tendrán la posibilidad de, como les digo, hacer clases presenciales o virtuales. Las universidades tendrán que ser así. Y si no son así, pobres universidades. Las universidades tendrán que tener el vínculo virtual y también presencial. Entonces, si hay gente que quiere pasar clases virtuales, las pasa. Si quiere pasar clases presenciales, las pasa. Si quiere hacer una combinación, lo hace. Entonces va a llevar 5 materias presenciales y 3 virtuales. Y puede acelerar tremendamente su carrera, ¿no es cierto? ¿Para qué vas a hacer la carrera en 5 años si la puedes hacer en 3 o en 2? Depende de ti.
Si la virtualidad o la mezcla de virtualidad y presencialidad te ayuda para acelerar tu aprendizaje, ¿por qué no? Y las universidades van a tener que agilizarse. Si una persona puede terminar su carrera más rápido, tiene que hacerlo. Si una persona en lugar de hacer la materia en un año o en un semestre lo puede hacer en 3 semanas, ¿por qué no? Que lo haga. Que lo haga. Hay que hacer más materias libres, como se decía en la Argentina, este, que es el examen de mesa aquí. La mesa de examen es buena cuando se hace con determinada rigidez. En la Argentina, cuando yo estudiaba, por lo menos en la Argentina, todo examen final de una materia es con un tribunal. No estás con el docente a solas, estás con un tribunal donde hay 3 o 4 docentes. Entonces tienes que sacar un bolillo, sacas ahí, entonces el número que te tocó significa el capítulo que tienes que desarrollar. Y después de eso el tribunal te puede preguntar lo que le dé la gana sobre el resto de la materia. Así también te aplazan así de manera desconsiderada. Pero bueno, hagamos eso. Hagamos una universidad más estricta, pero con tecnología, ¿no es cierto? A mí no me importa si finalmente es la máquina la que te va a calificar. Que te califique la máquina. No tienes con quién enojarte. No puedes decir, el profesor tiene algo contra mí, por eso me aplazó. No, es la máquina. Tampoco puedes estar diciendo, el profesor eh, arregló la máquina para que me aplace solamente a mí. No, tampoco pues, tampoco. Entonces, eh, con la tecnología nosotros podemos acelerar todo el aprendizaje. O bien modernizando todas las universidades, haciendo que todas las universidades tengan toda la tecnología disponible para que los alumnos hagan clases presenciales, clases virtuales, mayor acceso computacional a la información, información ya previamente puesta en Internet, eh, etcétera, etcétera. Vaya a estos puntos, ¿sí? Toque esta clave aquí, le va a aparecer la información precisa sobre tal cuestión. Va a haber un tutorial sobre cómo se tienen que hacer determinadas prácticas, otro tutorial sobre qué cosas no hay que hacer, etcétera, etcétera. Entonces todo ya está siendo mucho más posible que antes. Hay la posibilidad hoy en día, que ya está desde hace tiempo, de poder tener una realidad virtual. Pero la realidad virtual hay que emplearla en cosas lindas, no en cosas tontas. Por ejemplo, un gran cirujano puede enseñarle a varios médicos a la distancia cómo se realiza una operación. Entonces, médicos de otras partes del mundo ven la operación de este doctor y después este doctor les explica y con una realidad virtual se hace que los otros ensayen lo que han aprendido. A ver, aquí hay un cuerpo, mentira, no hay un cuerpo, es una realidad virtual nada más. Y se hace que la persona ensaye sobre esa realidad virtual. Se puede, ya se están haciendo estas cosas. Hay muchas cosas que se están haciendo. Por lo tanto, en este libro ustedes van a ver, este libro es más técnico, digamos. ¿Sí? Es lindo porque tiene mucha información, mucha reflexión, pero básicamente quiero que lean este libro porque es más técnico, más tecnológico. Aquí les explica cosas específicas que se están haciendo. El libro de Harari que van a leer después también tiene apreciaciones tecnológicas, pero Harari es un historiador que hace tiempo que viene escribiendo libros. Empezó escribiendo libros sobre historia y ahora hace libros sobre el futuro. Y es considerado una de las personas más serias para hablar sobre cuestiones de futurología, es decir, qué futuro nos espera a partir de acá, qué cosas podemos esperar de la tecnología, qué cosas no. Entonces Harari también es una persona muy consultada acerca de este tipo de cuestiones, que ya va más a un aspecto incluso filosófico. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué peligros puede haber? ¿Qué significados pueden tener tales o cuales
avances tecnológicos. Entonces, estos tres libros, el libro de Alvin Toffler, ¿sí?, el libro de Bilinsky, que estamos viendo ahora, el libro de Harari, que van a ver después, son los tres primeros libros de mi materia. Entonces, tenemos que estudiar toda la parte tecnológica, eso es lo primero. Hay que empezar por ahí, lo tecnológico. Y cómo lo tecnológico no nos puede cambiar la vida, como decíamos antes, nos está cambiando la vida. Ya es ahora, ¿sí? Yo estoy feliz porque esta materia yo la doy desde hace varios años atrás y muchas cosas de las que yo decía se están cumpliendo. No porque yo sea un tipo que lee el futuro, sino porque las lecturas que yo estaba haciendo llevaban a esas conclusiones. Y eso ya lo estamos viendo. Muchas cosas que yo decía se están produciendo. Vean, muchas cuestiones de computación, de internet, de un montón de cuestiones que yo preveía que iban a pasar. Me encontré con un profesor cuyo nombre no diré, es amigo mío, pero que me decía, no, flaco, esas cosas no van a llegar a Bolivia, me decía. Yo lo miré y le dije, a ver, le dije una palabra que no la vamos a repetir aquí en clase, ¿no? Pero dije, a ver, ¿tú crees que Bolivia está fuera del mundo, está en el espacio exterior, Bolivia está aislada en el universo? No, todo eso va a llegar, todo va a llegar a Bolivia, todo. Bolivia es parte del mundo y esto llega a todo el mundo. Y vean, por ejemplo, los celulares, ¿por qué no van a llegar a todos? Si es justamente lo que quieren los fabricantes de celulares, es que todo el mundo tenga celulares para poder vender celulares. ¿Para qué fabrica celulares? Para venderlos, pues. No vas a ser tan idiota de fabricar un celular para decir, miren, hay un celular. No, los fabricas para venderlos. Y si quieres venderlos, tienes que vender a todo el mundo para ganar plata. Por lo tanto, casi que regalas la tecnología. Casi regalas la tecnología. Ustedes no tienen la menor idea, a menos que estudien bien lo que yo les estoy dando, de lo valioso de que es un celular hoy en día, que equivale a tener mucha más información, mejor decodificada, con un uso bastante fácil, correspondiente a una máquina cibernética superior 1.000.000 de veces, 5 millones de veces, a las primeras que aparecieron en los años 50. Hemos leído aquí con este autor, las primeras computadoras eran enormes, tenía que haber toda una habitación para la computadora, ¿sí?, de muchos metros de longitud, de toneladas de peso. Esas eran las primeras computadoras, eran como dinosaurios. Y la gente, ¿qué pensaba? ¿Para qué alguien querría una computadora en su casa tan enorme? O sea, ¿para qué? Esto es para las grandes compañías o para los gobiernos que necesitan procesar mucha información. No pensaban que las computadoras iban a llegar a ser más pequeñas y llegar a las casas de todas las personas, y después que aparte de las computadoras, los teléfonos iban a empezar a ser portátiles, porque antes los teléfonos eran fijos, estaban en tu casa nomás, o estaban en un lugar para que tú vayas y hables por teléfono en una cabina telefónica, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo recuerdo que aquí para hablar al exterior había que irse a Entel porque era más barato, irse hasta Entel y en Entel pedir comunicación con la Argentina, con Estados Unidos, con Francia, qué sé yo. Tenías que ir hasta Entel para hacer esa llamada. O antes que eso, tenías que buscar un radioaficionado. Un radioaficionado era una persona que tenía una radio portátil con la que él simplemente la manejaba y se conectaba con otras personas por teléfono. Llamaban desde la radio por teléfono a la casa de alguien. Entonces hablábamos, pero hablábamos por
por radio. Eran trucos antiguos que se conocían para poder hablar con otras personas. Hoy en día no, hoy en día no. Yo puedo llamar a la Argentina o me llaman de la Argentina y no solamente nos comunicamos, nos vemos también. ¿Sí? Claro que fíjense que, a ver, cuando yo estaba en Bolivia durante los primeros años, yo tenía a veces nostalgia de la Argentina y no era fácil la comunicación. Teníamos esta comunicación, como digo, telefónica, o por radioaficionados, o escribir cartas. No era fácil comunicarse. Y yo tenía mucha ansia de comunicarme con amigos, con parientes. Ahora que todo es posible, no tengo ganas de comunicarme. No tengo muchas ganas de comunicarme ni con mis parientes, ni con amigos. No, me comunico si quiero, pero no es, como sé que es posible, ya no existe tanto la nostalgia o la desesperación de comunicarse. ¿Por qué? Porque sé que es posible. El bicho humano trabaja así. Cuando sabes que algo es posible, ya no te interesa. Te angustia cuando algo no es posible y quisieras que fuera posible. ¿No es cierto? Hace años, cuando mi hija mayor se casó y se fue a Australia, yo sufría porque quería verla. Ahora ya la puedo ver a través empezamos con computadora, ahora la veo con el celular y me gusta. Pero he comprobado que tampoco podía hacer todos los días con esa cuestión porque ya se normalizó nuestro trato, nuestra conversación. Sé perfectamente cómo vive, sé qué pasa con mis nietos, sé todo lo que pasa. Entonces ya no hay tanta angustia, digamos. Al pasar la angustia, baja también un poco la curiosidad. Ya no tienes tanta curiosidad de ver a cada rato a tus parientes a través del celular o a través de la pantalla de la computadora. Ya no tienes esa necesidad. No hay la angustia, ¿se dan cuenta? La angustia baja y todo pues, se vuelve más cotidiano. Y bueno, y yo digo, esto me pasa a mí y por supuesto le pasa a los jóvenes, para los cuales esto es normal. No hay mucha ni alegría ni tristeza, es lo normal. Los niños de ahora están haciendo ya con el celular en la mano, digamos, ¿cierto? Para los niños de hoy manejar un celular no es una gran cosa, aprenden a manejarlo y bastante bien. ¿Por qué bastante bien? Esto es otra cosa que como psicólogos tenemos que darnos cuenta. Yo he aprendido una serie de cosas a través de mi vida, pero vienen cosas nuevas. Para aprender esas cosas nuevas, yo debería borrar las cosas antiguas, porque las cosas antiguas que he aprendido me dificultan darle espacio a las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque las cosas antiguas que he aprendido significan que yo tengo también ciertas tendencias, ciertas conexiones neurológicas hechas para eso. Por ejemplo, una cosa que sí más o menos me sirve es que durante mucho tiempo he usado máquina de escribir. Entonces, para digitalizar un poco, sí, está bien. Pero hay muchas otras cosas que no tienen que ver con el solo hecho de poner los dedos en las teclas. Hay muchas otras funciones de las computadoras o de los celulares que hay que aprenderlas porque no existían en la máquina de escribir, ¿no es cierto? Entonces hay funciones que perjudican a otras. Todo lo que había que hacer con la máquina de escribir ya no hay que hacerlo. Y hay que aprender a que esa parte del aprendizaje hay que dejarla a un costado y hay que aprender nuevas cosas. No tienes que poner el papel en la máquina o el papel y el carbónico si es que querías tener una copia o dos copias. ¿Sí? Introducirlo en la máquina de escribir, dar vueltas, ajustar ajustar la hoja. Ese tipo de manualidades típicas de la máquina de escribir, ya no, ya no, se acabó, se acabó. Para mí ha sido una maravilla aprender en una computadora cómo corregir errores, cómo poner mayúsculas, cómo cambiar el tipo de letras, cómo hacer un montón de maravillas. Es lindo.
Es muy lindo, la tecnología es preciosa. Claro, hay que aprenderla. Y les repito, a las personas mayores les cuesta aprender más la tecnología porque tienen ya hábitos previos, ¿sí? Y yo les confieso que yo tengo el hábito previo de leer libros y me resisto a leer en la computadora o en el celular. No me gusta, no me gusta, me cansa mucho. No quiero comprarme una tablet y tener 1 millón de libros ahí. A lo mejor lo hago en algún momento, ¿no es cierto? Porque uno cae nomás. Pero no me gusta. Prefiero el libro físico. ¿Sí? Es más, yo soy de los fanáticos que me gustaba oler los libros. ¿Sí? Yo olía los libros porque sabía qué tipo de papel, qué tipo de tinta, qué tipo de imprenta habían usado para hacer tal libro. Y el olor de los libros siempre me ha gustado, hasta ese punto, digamos, ¿no? No es una cuestión fanática, conozco muchísima gente que tiene este tipo de costumbres. Tengo más costumbres de librero, digamos, ¿no? Que de filósofo, digamos, o de escritor. Los libreros tienen esa costumbre de palpar los libros, olerlos, chequearlos, saber de qué imprenta son, con qué tipo de papel lo han hecho. Es muy bonito, es una afición que agarras desde niño. Cuando yo era niño había biblioteca en mi casa y yo me la pasaba leyendo libros. ¿Sí? No he sido un niño muy extrovertido, que digamos. Menos mal tenía un amigo cerca con el cual jugábamos fútbol permanentemente. Pero en cuanto podía me metía adentro de mi casa para leer, dibujar, hacer cualquier cosa. He sido un niño introvertido, hijo único introvertido. Pero lo que yo veo ahora me parece excepcional. Quiero que lean de este libro especialmente todo lo que tiene que ver con la tecnología educativa. ¿Sí? No porque me interese la psicología educativa, es justamente la psicología que no he estudiado muy bien. Yo me he referido más a la psicología clínica o a la social, no mucho a la educativa, pero en este lo van a encontrar aspectos de la educación interesantísimos. Porque les repito, no tiene que ver con la educación en el sentido tradicional, sino al revés. Como toda esa educación tradicional se va a revolucionar con la cibernética, con la informática. Ya se está revolucionando. Ya estamos pudiendo hacer clases en línea. Y ustedes saben que desde hace tiempo, no es de ahora, mucho antes de la pandemia, ya hay cursos en línea. Hay gente que ha hecho no solamente maestrías, sino doctorados en línea. Por supuesto, hay una parte presencial. Hay que ir cada tanto a una parte presencial. Y los exámenes también probablemente son presenciales o la tesis. Pero hay muchos posgrados en línea de hace tiempo, no es de ahora, no es por la pandemia, desde antes. Entonces hay mucha gente que ya está acostumbrada al trabajo en línea a nivel educativo. Y esto va a mejorar mucho más. Los robots, escúchenme bien, los robots van a cambiar la humanidad. Vamos a tener robots o partes robotizadas en nuestro cuerpo. Eso también lo van a ver en Harari. A lo mejor, como dice Harari, podríamos tener varios brazos. Tenemos 2 brazos y 2 manos, pero sería bueno tener varios brazos más por las dudas. Tengo este brazo para tomar el refresco y me gustaría tener otro brazo más para que agarre el libro y pase las páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede. Harari dice que en un futuro pueden haber varios brazos mecánicos que pueden ser teledirigidos. De manera que con un brazo hago una cosa, con el otro otra, con el otro otra, y entonces puedo tener la satisfacción de hacer varias cosas al mismo tiempo, con los brazos reales que tengo y con brazos robóticos, que actúan fuera de mi cuerpo y que yo los manejo. Es posible, todo eso se está haciendo ahora. Entonces, la clase de hoy es a partir de este libro
de Bilinkis, ver la parte educativa. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo educativo, pero no con lo educativo, les repito, en el sentido tradicional, sino en el sentido de cómo se puede cambiar la neurología de una persona, toda la parte neurológica de una persona, con la ayuda de máquinas, con la ayuda de posiblemente eh, aparatos minúsculos que se pueden insertar en el cerebro o que se pueden insertar en alguna parte del cuerpo y que actúan sobre el sistema nervioso. Hay muchas posibilidades interesantes. Entonces, este libro quiero que les sirva para eso. Primero, para ver cómo es que alguna vez se pensó en el futuro y se pensó mal, equivocadamente. Pensar que las grandes máquinas no iban a cambiar y que el cambio iba a ser de los autos y los aviones, fue una estupidez. Los autos y los aviones no cambiaron mucho, pero las máquinas se fueron haciendo cada vez más pequeñas y más potentes, más pequeñas y más potentes y más y más y más y más, hasta llegar a los celulares, que son pequeñísimos, que los puedes tener en la mano como los tengo yo ahora, y que además tiene millones de veces más capacidad de información que aquellas máquinas grandes que se hicieron en los años 50. Esto es una revolución impresionante, impresionante. Entonces mi materia trata sobre eso. Y yo creo que va a ser bien que yo me jubile a fin de este semestre, porque creo que el futuro ya nos ha desbordado mucho. Mi materia ahora tendría que ser ya más específicamente sobre una filosofía del presente, porque el futuro ya llegó. Entonces tiene que haber una filosofía del presente. ¿Cómo nos encargamos nosotros de manejar lo que ya tenemos? No solamente lo que vamos a tener. Hace 20 años atrás podíamos hablar, va a pasar esto, puede pasar aquello. Todo eso ya pasó, sigue pasando. Ahora la pregunta es, ¿cómo actuamos frente a esto? ¿Cuál sería la mejor manera de actuar frente a esto, a esto, a esto, a esto? La fenomenología 2 del futuro tiene que ser una fenomenología que ya está en el futuro, que ya no predice el futuro, que ya no dice tal vez suceda tal cosa, sino que en mi materia ya va a ser una materia del presente, una materia en la que el futuro ya llegó, en que la tecnología supera todo lo que habíamos pensado. Y la cuestión es, ¿qué hacemos con eso ahora? Eso ya nos está transformando y no nos estamos dando cuenta. El mundo se está transformando. Y hay muchas personas que no se dan cuenta que el mundo se está transformando. Hay chicos que emplean el celular para estupideces y no se dan cuenta de lo que tienen en la mano, ¿no es cierto? Tienen en la mano una máquina que es mejor que ellos. ¿Sí? Un celular tiene muchísima más información que lo que una persona común puede tener. Entonces una persona tiene un celular solamente para hablar con su enamorado, para ver pelotudeces. No sabemos todavía usar la tecnología. Tenemos más tecnología de la que merecemos, ¿no es cierto? Pero ustedes como estudiantes universitarios, en la Facultad de Humanidades, en la carrera de Psicología y no pueden ser, no pueden usar la tecnología. Tienen que entender qué es la tecnología, qué cosas puede producir, para qué sirve, cómo la podemos usar mejor. Pero no por la tecnología, sino por la filosofía del futuro, que es la base de mi materia. ¿Sí? ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Qué más puede suceder? ¿Qué más queremos que suceda? ¿Cómo intervenimos nosotros en este futuro que nos está llegando? A nivel tecnológico, de inteligencia. Porque, ojo, las máquinas nos pueden ayudar a vivir mejor. Pero la política es un asunto humano. Somos los seres humanos los que hacemos política. Y esa política puede ayudar a mejorar o no mejorar la condición humana. ¿Cuál es nuestra condición humana? Matarnos unos a otros, hacer que algunos tengan poder para tener poder sobre los demás y someterlos. ¿Y hasta cuándo va a ser eso? ¿Hay alguna posibilidad de cambiar esa política para que el ser humano sea menos miserable y más generoso, más abierto, más sincero, más honesto?
cosas que no vemos en la política, ¿no es cierto? La política es el reino de la deshonestidad, de la mentira, de la agresión. ¿Hay necesidad de eso? Y parece que sí, los seres humanos todavía estamos luchando por estas cosas. ¿Podría no haber eso? Podría no haber. A estas alturas, chicos, podría ya no haber pobreza, no haber hambre. Todo esto ya debería haberse solucionado. Es solamente el egoísmo estúpido de determinados sectores el que impide esto y que otros vez que antes sucedió en muchos países. Mao Zedong a veces con los proyectos agrícolas y no le daba de personas ahí porque un lugar donde no hay dar o cosechas fregó por un motivo y tenían si pasaba eso que lo iban a reemplazar y murieron de hambre muchas personas, en Rusia también. Entonces no es que el comunismo iba a arreglar todo, no arregló nada. Las cosas se hicieron al mismo que hacía en países capitalistas. No es que tú construyes casas porque el comunismo sabe cómo hacer. No, a veces el presidente son cosas interesantísimas sabiendo cómo hacerlas. ¿Sí? La tecnología es para todos. La tecnología no es comunista o capitalista, es tecnología. El asunto es quién la usa, cómo la usa, por qué la usa. En Cuba, no hace mucho tiempo atrás, no había ni siquiera suficientes computadoras, no habían celulares. ¿De qué tenían miedo los cubanos? ¿Por qué no podían tener celulares? Entonces, cuando se analizan determinado tipo de estupideces políticas, estupideces de la vida práctica que nosotros tenemos, nos vamos dando cuenta que la ciencia, la tecnología y la política están todavía un poco desencontradas. ¿Sí? La política sigue el camino de la estupidez, de la crueldad, de la maldad. Por ahí va la política, lamentablemente. La tecnología va por el lado de ofrecer mayores posibilidades al ser humano. La ciencia va por el lado de cómo entender científicamente el universo que nos rodea, la realidad que nos rodea. ¿Qué somos nosotros? Somos científicos. Tenemos que estudiar la realidad que nos rodea. Y tenemos que usar la tecnología. ¿Podríamos cambiar la política con eso? Ojalá, ojalá. Porque esta política de crueldad, apropiándose de la tecnología, sí es peligrosa. Claro, es peligrosa. Sí. Hay una frase que alguna vez la habrán escuchado, lo peligroso que es un mono con navaja, digamos. Ustedes recuerdan las navajas de afeitar, filosísimas. Entonces, un mono con una navaja podría matar gente sin darse cuenta. Entonces, cuando se dice de alguien que es peligroso porque es ignorante y tiene mucho poder, se dice que es más peligroso que un mono con navaja. O que alguien puede pensar en el hecho de un elefante en una cristalería, todo lo que puede romper, ¿no es cierto? Entonces son ejemplos que cotidianamente podemos usar de manera humorística para determinadas situaciones. Pero sería una lástima realmente que por razones políticas desaprovechemos lo mejor que la ciencia y la tecnología nos puede dar. La ciencia y la tecnología no deben estar al servicio político. La política debe servir para que la ciencia y la tecnología se usen para bien de la humanidad, no para mal. La política debería servir para eso, para limitar aspectos de la tecnología que pueden ser negativos y más bien estimular aspectos de la tecnología que pueden ser positivos. Ese es lo que yo quiero que ustedes entiendan de estos tres primeros libros. Entender la ciencia y la tecnología, sus posibilidades buenas y malas, y después vamos a hacer
al final de la materia, conclusiones sobre política y tecnología, política y arte, política y filosofía. No porque me interese la política, sino porque debemos tener en cuenta los usos políticos que se hacen de estos grandes avances científicos, tecnológicos, artísticos, humanísticos. Cómo la humanidad avanza, por un lado, y cómo es posible que la mala utilización de este avance haga que más bien la humanidad retroceda. ¿No es cierto? ¿En qué vimos avances tecnológicos en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial? Empezó en el 39, terminó en el 45. En la Segunda Guerra Mundial se usó mucha tecnología, pero para hacer daño, no para hacer bien. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar y estimular como psicólogos, el hecho de que la gente piense de otra manera, ver maneras de que la gente piense de manera creativa, no negativa, no destructiva. Este es el fin de estas clases, ¿sí? Entonces, estudien Bilinkis, este libro que les estoy dando ahora, y ya deben tener el libro de Harari también, 21 lecciones para el siglo XXI. Estos tres libros, Alvin Toffler, Bilinkis y Harari, son los tres autores que tenemos que ver rápidamente ahora como inicio de esta materia. Listo, cualquier pregunta, pónganla ustedes las preguntas en el chat que tenemos. Luis me va a pasar todas las preguntas, vamos a responder preguntas por internet. Y mientras tanto vayan preparando ustedes sus grupos para hacer investigaciones. ¿Listo? Gracias chicos, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, Lice, gracias. Hasta luego, Lice. Chao, Lisa.